Hola, me llamo Irene y hoy les vengo a hablar de los estudios de la obediencia. Para empezar a hablar de la obediencia, primero quiero aclarar esta pregunta. ¿Qué es la maldad? Bueno, en estudiando la maldad nos damos cuenta que muchas veces es subjetiva. Para mí no es lo mismo un tipo de maldad como para alguien más. Dependen muchos factores como la cultura, la sociedad o la propia moral de las personas. Lo mismo aplica para la pregunta de quién es realmente malo. ¿Cómo podemos clasificar a alguien como una persona mala o como un mal ser humano, dependiendo de ciertas acciones que ellos realicen? Por ejemplo, para mí puede ser diferente como para alguien del otro lado del mundo, ya sea en África, en Europa o incluso en Estados Unidos o en países de Sudamérica, por ejemplo, ya que hay países en donde consideran buenas personas o gente de bien a seres humanos que, por ejemplo, yo o otras personas que comparten mis ideologías considerarían como unas malas personas. De igual forma, hay gente que piensa que, por ejemplo, yo podría ser una mala persona o a la gente de la que sigo puede ser una mala persona. Para entender mejor esto, voy a dar algunos ejemplos de personas a las que yo considero que son malas personas, que son malos individuos y que le hacen mal a la sociedad. Empezando por Elon Musk, que dice que la debilidad es una... No, que la empatía es una debilidad de la sociedad. O sea, él piensa que sentir empatía por los demás o querer hacerlo bien es algo malo. Incluso él mismo ha dicho y hecho muchas cosas que yo considero que son malas en contra de gente más vulnerable, por ejemplo las personas trans o las más recientemente lo que está sucediendo en Gaza con Israel. Él incluso a su hija transgénero la trata muy mal y siempre intenta ridiculizarla. Por eso ella misma decidió por eso ella misma decidió alejarse de él y quitarse su apellido, porque ella misma ha dicho que su papá no es una buena persona. Otro más del que me gustaría hablar, pues, de lo que más está sonando últimamente, sería de Donald Trump. Él, aparte de desinformar realmente al pueblo de Estados Unidos y básicamente prohibir la educación a ese país, también ha hablado abiertamente de lo que tiene planeado hacer en Gaza después del exterminio masivo que le está sucediendo al pueblo. Incluso él mismo compartió un video de inteligencia artificial donde se nos muestra su supuesto resort que él quiere convertir encima de los escombros de lo que sería una casa completamente destruida. En el video se nos muestra cómo hay edificios de millonarios y Elon Musk también aventando dinero. Cosas así, sabiendo a cuestas que hay personas inocentes, niños, niñas muriendo en ese ataque, en ese genocidio que está haciendo Israel hacia el pueblo de Gaza. Y como último ejemplo, me gustaría hablar de J.K. Rowling, que es autora de los libros de Harry Potter, quien en los últimos años no ha hecho más que usar toda su fortuna y toda su influencia para ir en contra de los derechos de las personas trans. Eso a mí, sinceramente, es algo que me afecta directamente. Por eso considero yo que es realmente una mala persona, porque ella ha sufrido bastante por razón de su género, pero en lugar de querer usar su influencia y su dinero para hacer esas cosas, decide aventarse en contra de un grupo ya de por sí vulnerable, del cual yo pertenezco, y por eso, desde mi perspectiva, ella no puede ser una buena persona. Y ninguno de los tres realmente considero yo que es una buena persona. De nuevo, esto va a lo mío, porque hay gente que los considera hasta dioses perfectos y que los alaba y completamente lo sigue en todo lo que dicen. Entendiendo un poco más lo que es la maldad, vamos a preguntarnos qué es la obediencia. La obediencia es someterse y seguir órdenes y lo que te dicte otro individuo que en general, o sea, más o menos casi siempre, es una persona con poder, ya sea un presidente, un alcalde, un gobernador, un policía o alguien que tú consideres que tiene poder sobre ti y lo sigas ciegamente en todo lo que dice y en todo lo que hace. Eso sería someterse a la obediencia de una persona. Muchas veces esto puede llegar a ser dañino porque puedes involucrarte en cosas que tal vez ni siquiera estés de acuerdo con que sucedan
o ideas que ni siquiera se te pasaban por la mente, pero justamente por seguir a esa autoridad termines involucrado en todo eso, incluso haciendo cosas de las que te podrías arrepentir. No podemos olvidar el experimento de Stanley Milgram, el cual, gracias a su experimento, que ahora está prohibido realmente hacer ese experimento, se observó que incluso cuando una persona no quiere hacer algo, si hay una persona con poder, aunque sea alguien que te está dando una prueba, tú, o bueno, los individuos normalmente o muchas veces siguen obedeciendo las órdenes a pesar de que saben que están lastimando a otra persona o a pesar de que lo que están haciendo no es algo que ellos harían normalmente. Ahora, para aclarar mejor este tema, me gustaría hablar de una de mis películas favoritas, la cual es Jojo Rabbit. Así que vamos al tema. La película toma lugar en la Segunda Guerra Mundial y lo vemos desde la perspectiva de un niño que está adoctrinado por toda la ideología nazi. Nuestro protagonista es Jojo. Es un niño muy vulnerable realmente porque no tiene su figura paterna, la perdió recientemente. Constantemente recibe burlas y acoso físico y verbal de parte de muchos compañeros suyos. Y gracias a eso, él tiene un amigo imaginario que debido a su fanatismo y a su ideología cegado por el nazismo, es representado como Adolfo Hitler. Pero no es el Hitler que cualquiera podría pensar, es un Hitler visto desde la perspectiva de un niño, es tonto, es muy exagerado en lo que piensa, dice que los judíos son demonios, que los judíos son fantasmas, monstruos y que los nazis son como los superhéroes. Es interesante ver cómo podría un niño imaginar que los nazis se ven, cómo podría imaginar que la ideología que él sigue, o bueno, que le adoctrinaron, es lo bueno y es lo genial, lo cool. Personajes importantes en la película sería, por ejemplo, la mamá de Jojo, que desde el principio se nos muestra que es una mujer que no está adoctrinada por toda esa ideología. Ella constantemente rechaza y repudia lo que está viendo, pero no puede hacer nada porque la matarían. O sea, ella está con las manos atadas, tiene un hijo y está completamente sola. Ella, aún así, decide ayudar a los judíos como puede, ya sea ayudándolos a escapar, incluso tiene a una niña judía viviendo en su casa a escondidas de Yoyo y de todos los nazis, y la cuida y la trata casi como si fuera una hija, ya que ella entiende que lo que están haciendo los judíos está mal, que lo que están haciendo o sea, que los que están haciendo los nazis a los judíos está mal. Constantemente ella intenta enseñarle a Yoyo más empatía y a ser más una buena persona y no le dice explícitamente ni directamente que los nazis son malos, sino poco a poco le intenta sugestir ideas mejores en la cabeza para que él entienda que lo que está haciendo realmente está mal. Otro personaje también sería Elsa Kor, que es la niña judía de la que la mamá de Jojo tiene en su casa. Al principio, cuando ella y Jojo se conocen, tienen una relación muy hostil, ya que Jojo la trata muy mal por ser judía y ella se burla de él por meterse todas las ideas de los nazis. Pero mientras pasa el tiempo, ellos dos se empiezan a conocer mejor y ahí Jojo se empieza a cuestionar si realmente los judíos son malos, como todo el mundo le había dicho, porque la conoce y se da cuenta que no es más que una niña normal, o sea, que no es más que una persona, justo como él. Así que eso me parece muy interesante porque muchas veces se nos intenta ver a los otros como malos, como si no se parecieran nada a ti, o sea, los que son diferentes, a los que nos intentan decir que son los dañinos de la sociedad. Muchas veces los que siguen esa idea es porque no conocen a personas así, o sea, no conocen a los otros y no se dan cuenta que no son más que personas igual que ellos y que solo no tienen nada de diferente. Otro personaje que también me gusta mucho es el comandante de Kensenflor. Él funciona como un mentor de Yoyo, es un maestro y él constantemente se muestra desinteresado en todo lo que los nazis promueven. O sea, él sí es un soldado nazi, pero ni siquiera va a la guerra, más bien enseña a los niños, pero él realmente no enseña
con toda la intención de que los niños sean nazis, sino enseña más bien porque pues es lo que le tocó, no tiene opción. Así que constantemente se muestra desinteresado o no le interesa mucho todo el tema de odiar a los judíos y todo eso. Incluso él en la película se nos muestra claramente cómo es homosexual y mantiene una relación con su seguidor, con su lacayo. Bueno, él. Y eso nos muestra cómo, pese a que él es todo lo que los nazis dicen que está mal, aún así lo sigue porque no tiene opción. O sea, no, igual que la mamá, no tienen otra cosa que hacer más que seguir y obedecer lo que ellos están diciendo porque si no fácilmente los matarían. De hecho, pues en la película matan a la mamá de Yoyo y al final de la película él también muere, eh, justamente ayudando a Yoyo. Dicho eso, me gustaría hablar del tema central que pues tiene mucho que ver con lo que he mencionado realmente. Cómo pese a estar en un ambiente como es la Segunda Guerra Mundial, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial de hecho, eh, existen personas y se nos muestra gracias a los personajes que aunque siguen obedeciendo las órdenes, realmente no están cegados por el fanatismo o no están ni siquiera convencidos de lo que les están diciendo o a veces ni siquiera están de acuerdo con lo que les están diciendo. No se tragan nada de la ideología ni de lo que les intentan vender. Más bien ellos solamente lo siguen porque no tienen opción, ellos viven ahí, no tienen forma de irse y no pueden protestar o estar en contra de los nazis porque muchas veces los matan a ellos. Entonces, pues intentan vivir su vida de la mejor forma posible, em, ya sea escondidas o ayudando también tras bambalinas o cualquier forma de mostrar libertad, pese a todo lo que les está pasando en Alemania. Bueno, llegamos a la conclusión del tema. Como conclusión yo quisiera decir que la obediencia puede ser una herramienta muy peligrosa, realmente puede ser peor que un arma, ya que si se utiliza para el mal o si se utiliza para influir en los demás sobre una ideología dañina, especialmente diciendo que cierto grupo de la población es malo o es dañino para los demás, y si se les induce a lastimar a otros, eso es sumamente peligroso y es algo que ha pasado muchísimas veces en este mundo, o sea, no es algo de ciencia ficción, no es algo de historias o películas, es algo que realmente ha pasado muchísimo. Por eso considero que es importante siempre cuestionarse lo que está escuchando uno o una de alguien con poder para no permitir que esas ideas y esa ideología dañina triunfen, o sea, como lo que les pasó a los nazis y como lo que ha pasado muchísimas veces. Siempre es importante cuestionarse todo lo que escuchan y todo lo que les dice la gente con poder. Realmente no porque alguien tenga poder significa que es perfecto o tiene todas las buenas intenciones de hacer el mundo un lugar mejor. Y pues ya, eso sería todo. Así que muchas gracias por ver este video.